Buenas tardes, jóvenes. Entonces, bienvenidos, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar la sección 3.3 que se llama el producto escalar de dos vectores. A este producto escalar también se le conoce con el nombre de producto punto. Entonces, usted se puede referir a él como producto escalar o producto punto de dos vectores. Entonces, en las clases anteriores estuvimos viendo cómo sumar vectores, cómo restar vectores, cómo multiplicar un escalar por un vector. Ahora vamos a pasar, después de haber visto la suma y la resta de vectores, vamos a pasar a la multiplicación de vectores. Aquí vamos a estudiar dos tipos de multiplicación de vectores. Vectores por el producto escalar y vectores por el producto vectorial. Ahorita nos corresponde el producto escalar o también llamado producto punto. Producto escalar o producto punto. En primer lugar, pues vamos a decir que el producto, para poder realizar el producto escalar o producto punto, digamos que en forma de teorema, nosotros podemos mencionar, y yo quisiera proyectarles aquí en la pantalla, un teoremita que quiero que vean, que está ahí, ahí en ese cuadrito rojo. Dice que, dados dos vectores, su producto escalar o producto punto, observe cómo es un punto lo que representa a esos vectores. ¿Ve? Entonces, su producto punto, vamos a copiar un poquito más larga la definición, tal y como dice ahí. Si U es el vector A sub 1, B sub 1 y B es igual al vector A sub 2, B sub 2, entonces dice, entonces el producto punto o producto escalar de los dos vectores, miren qué sencillo se hace. Simplemente se multiplican las componentes correspondientes en X, se multiplican las componentes correspondientes en Y se suman. O sea que me queda A1 por A2 más B1 por B2. Y esa es la fórmula que tiene la multiplicación escalar de dos vectores. Ahí está, ahí la tenemos. La voy a encerrar por acá. Y eso es. Quiere decir que si a mí me piden ahorita, porque son ejercicios bien fáciles, si a mí me dijeran en un ejercicio, dados los vectores, u igual a 3, menos 2 y 1,4, dados esos vectores, calcule U por B. Miren, dados los vectores U igual a 3, menos 2 y B, perdón, aquí se me olvidó poner, y B igual a 1,4, calcule el producto de los vectores U por B. Entonces, para realizar esa multiplicación de dos vectores, usted solamente tiene que, como dice la fórmula, multiplicar las componentes correspondientes en X y las componentes correspondientes en y luego sumar esos resultados. Entonces, vamos a plantearlo. Nos quedaría U por B es igual a componente en X por componente en X, tal y como dice la fórmula. Entonces es 3 por 1, ¿eh? Más, ahora voy a multiplicar la componente en Y por la componente en Y. Entonces, menos 2 por 4. Y eso me va a dar un resultado de 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, menos 2 por 4, menos 8, y al hacer la resta de 3 menos 8 nos da negativo 5. Entonces, el producto escalar o producto punto de esos dos vectores es igual a negativo 5. Y esa es la manera en la que se llevan a cabo la multiplicación de dos vectores por medio del producto escalar.
Fíjense que aquí hay dos cosas que es importante puntualizar o señalar. Y una es que lo de producto punto es porque representamos la multiplicación por medio de un punto. Y en cuanto al otro nombre de producto escalar, es porque cuando multiplicamos dos vectores por medio del producto escalar, el resultado es un escalar. Es decir, el resultado es un número, no es otro vector, sino que es un escalar, es decir, un número cualquiera. No sé si tienen alguna pregunta de esa multiplicación de vectores por el producto escalar o producto punto. No, está claro. Está claro. Bien claro. Sí, bueno, entonces ahora vamos a utilizar ese producto escalar o producto punto como una aplicación para encontrar el ángulo entre dos vectores. Entonces, vamos a encontrar el ángulo entre dos vectores. Voy a borrar por aquí para que podamos llevar a cabo esa determinación. Ok, entonces, dice en la página 137 de su libro que una aplicación importante del producto escalar es la determinación del ángulo entre dos vectores. Entonces, para encontrar el ángulo entre dos vectores, aquí voy a poner eso. Para encontrar el ángulo entre dos vectores, utilizamos la siguiente fórmula. Dice así, coseno de teta igual a el producto punto de los vectores, u por b, entre la magnitud del vector u por la magnitud del vector b. Ahí ve. Esa es la fórmula del ángulo entre dos vectores. Coseno de teta igual a u por b entre la magnitud de u por la magnitud de b. Esa fórmula. Como nosotros lo que queremos encontrar es el ángulo entre los dos vectores, este coseno, al momento de querer obtener el ángulo, lo vamos a pasar al otro lado de forma en que va a quedar coseno inverso, ¿verdad? De esta expresión. Bien, no sé si alguien copió el ejercicio anterior, que me lo pudiera dictar, qué vectores utilizamos. ¿Qué decía el ejercicio? Dado los vectores. U igual a 3, menos 2. Ajá. Y. V igual a 1,4. Ajá. Entonces, digamos que dice, dado los vectores U igual a 3, menos 2 y B igual a 1,4, calculen el ángulo entre los vectores. Calcule el ángulo entre los vectores. Entonces vamos a calcular el ángulo. Yo quisiera hacer mención que para poder utilizar esta fórmula, antes de poder utilizar esta fórmula, nosotros podemos ver que necesito calcular tres cosas en ella. En primer lugar, el producto escalar o producto punto de los dos vectores. En segundo lugar, la magnitud de cada uno de los vectores. Y por último, pues el coseno inverso, ¿verdad? De esa fracción. Entonces, voy a plantearlo nuevamente, ¿verdad? El producto punto, solo que lo voy a poner así directo ya. X por X me quedaría 3 por 1, 3, más Y por Y, menos 2 por 4, menos 8. Ahí estoy sacando el producto punto. Entonces, menos 8 más 3 es menos 5. Ese ya lo resolvimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo la parte del numerador. Ya tengo el producto escalar. Ahora voy a obtener cada una de las magnitudes de cada uno de sus vectores. Entonces, voy a empezar con la magnitud del vector U,
que sería la raíz cuadrada de la componente en X del vector U, que es 3, al cuadrado, más la componente en Y del vector U, que es negativo 2, al cuadrado. Por lo tanto, nos queda 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4 y 9 más 4 raíz cuadrada de 13. Ahí lo tenemos ya. Ahora lo mismo, pero para el vector B. Sería la raíz cuadrada de la componente en X, que es 1, al cuadrado, más la componente en Y, que es 4, al cuadrado. Entonces, haciendo aquí las operaciones, nos queda 4 al cuadrado 16, 1 al cuadrado es 1 y 16 más 1 es 17. Estos valores no es necesario sacarlos decimales, sino que así se pueden dejar en términos del valor exacto. Entonces, noten que ya saqué el producto escalar de los dos vectores, ya saqué la magnitud de U y ya obtuve la magnitud de B. Entonces, ya puedo encontrar el ángulo entre esos dos vectores. El ángulo, les decía, que se obtiene despejando para teta, que ese es el ángulo, ¿verdad? Y nos queda coseno inverso de. Coseno inverso de. Entonces dice acá, coseno inverso de el producto escalar, que en nuestro caso nos dio negativo 5, sobre la magnitud de U, que es raíz cuadrada de 13, por la magnitud de B, que es raíz cuadrada de 17. Y de esa forma vamos a encontrar el vector, vamos a encontrar el ángulo entre los dos vectores. Vamos a ver si ustedes me ayudan a hacerlo, yo lo voy a hacer también aquí para que podamos revisar la respuesta. Sería entonces el coseno inverso de negativo 5 entre la raíz cuadrada de 13 y por la raíz cuadrada de 17. No sé cuánto les dio a ustedes, yo ya tengo una respuesta aquí. 109 más o menos. Sí, 109 punto ¿cuánto? 65. Correcto, eso me da también a mí. Entonces estamos hablando de que entre los vectores hay un ángulo de 109.65 grados. O sea, entre los dos vectores, ustedes saben que, digamos, si los vectores estuvieran en esta posición, tendrían un ángulo de 90 grados, pero al ser 109, significa que esos vectores se abren un poco más de 90, por así decirlo, por dar un ejemplo. Este ángulo que está acá es el ángulo de 109.65 que se halla entre los dos vectores. ¿Alguna pregunta de cómo se encuentra el ángulo entre los vectores? Es bastante sencilla la fórmula. Vamos a tomarle una capturita. Ok. Cuando dos vectores, este es un ángulo cualquiera entre dos vectores, pero cuando los vectores tienen ángulos que son 0, 180 y 90, esos vectores reciben un nombre especial y es lo que voy a mencionar a continuación, siempre dentro del tema de ángulo entre vectores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer mención de eso, cómo se llaman esos vectores. Entonces, siguiendo siempre en la misma página ahí de su libro, siguiendo siempre en la página 137, se nos hablan de los conceptos de vectores paralelos y vectores ortogonales. Vectores paralelos y vectores ortogonales. Vectores paralelos y vectores ortogonales. Entonces, menciona ahí el libro que dos vectores son paralelos cuando el ángulo entre ellos es 0 o pi. 0 o pi. Se refiere a que dos vectores paralelos hay un ángulo entre ellos
de 0 o 180 grados. Entonces, a mí me gustaría mencionar que en este caso de los vectores paralelos, significa que si el ángulo entre ellos es 0 grados, imagínenselo usted así, que los dos vectores apuntan en la misma dirección, porque no hay un ángulo que los separe, sino que los dos van en la misma dirección. Pero también se llaman vectores paralelos a aquellos que tienen un ángulo entre ellos de 180 grados, es decir, aquellos que están en direcciones opuestas. Acá. En este caso, el ángulo sería de 180 grados, uno hacia una dirección y el otro en la dirección contraria. Esos también se llaman vectores paralelos. En el caso de vectores ortogonales, se dice que dos vectores son ortogonales o perpendiculares, que sería la palabra sinónima, vectores ortogonales o perpendiculares, cuando el ángulo entre ellos es pi medios, o sea, 90 grados, ¿verdad? Entonces, eso sí, sí los identificamos con gran facilidad nosotros, porque son los que forman como una especie de escuadra, ¿verdad? Una especie de escuadra. Entonces, dos vectores paralelos son aquellos cuyo ángulo es entre ellos 0 o 180 grados, y dos vectores ortogonales o perpendiculares son aquellos que tienen un ángulo entre ellos de 90 grados. De 90 grados. Entonces, hay algunos ejercicios que nos piden, ¿verdad?, que determinemos si los vectores dados son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Si el ángulo entre ellos sale 0 pi, usted contesta, ¿verdad?, los vectores son paralelos. Si nos sale el ángulo de pi medios, o sea, 90 grados, usted dice, respuesta, los vectores son ortogonales. Pero si le saliera un ejemplo como 109.65 grados, entonces su conclusión sería: los vectores no son paralelos ni ortogonales. Eso sería lo que contestaría. Los vectores no son paralelos ni ortogonales. Vamos a ver un pequeño ejemplo entonces. Entonces la instrucción dice: determine si los vectores voy a copiarlos así, u igual a i más 2j, determine si los vectores u igual a i más 2j y v igual a 4i menos 2j son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. O ninguno de los dos. Entonces, esa es la instrucción del ejercicio. Determinar si esos dos vectores son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Recuerde que la determinación es analítica, ¿verdad? Me refiero a que es por medio de la fórmula. La voy a escribir la fórmula aquí. Coseno de teta igual a u por b entre la magnitud de u por la magnitud de b. Entonces le decía que la determinación es analítica. Eso se refiere a que es por medio de una fórmula y no precisamente que tengo que graficar para poder visualizar y después con un transportador ponerme a ver si realmente hay 180 grados o 90 grados o 0 grados. No, la determinación es analítica, ¿verdad? Es con la fórmula. Entonces vamos a determinar, en otras palabras, el ángulo entre esos dos vectores. Ya le explicaba que se comienza por obtener el producto escalar, u por b. Entonces ahí, recuerde, para obtener el producto escalar es la componente en x de un vector por la componente en x del otro vector. Así, 1, que es el coeficiente, el que se toma, ¿verdad? En el caso de vectores unitarios, y 4 para y, entonces 1 por 4 más la componente en y de un vector por la componente en y del otro, que es 2 por menos 2. Y se obtiene el resultado, ¿verdad?
Entonces, en este caso, pues nos queda 1 por 4, 4, 2 por menos 2, menos 4, y 4 menos 4 es 0. Entonces, el producto punto nos dio 0. Voy ahora con la magnitud del vector u. Entonces, la magnitud del vector u sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, lo cual nos da raíz cuadrada de 4 más 1, raíz cuadrada de 5. El último, la magnitud de b, es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más negativo 2 al cuadrado. Eso entonces sería 16 más 4 nos da 20, ¿verdad? Entonces ahí ya está listo todo para ingresarlo aquí en la fórmula. Entonces en la fórmula sería que teta es igual al coseno inverso de el producto punto, nos dio 0, entre la magnitud de u, raíz cuadrada de 5, la magnitud de b, raíz cuadrada de 20. Entonces, ayúdenme a obtener cuánto da el ángulo entre los vectores. 0 sería, ¿verdad? 0 sería, 0, ¿verdad? Entonces, como el ángulo entre los vectores me dio 0, entonces no basta solo con obtener el valor, sino que ahora debo dar una respuesta. ¿Cuál sería mi respuesta entonces? ¿Cuál sería mi respuesta? A la pregunta que si los vectores son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Los Que vectores son paralelos. Exactamente. Entonces escribo que los vectores u y v son paralelos. Eso es porque nos dio 0. Si nos hubiera dado pi o 180, seguirían siendo paralelos. Si nos hubiera dado 90, hubiera puesto los vectores son ortogonales o los vectores son perpendiculares. Y si me hubiera dado cualquier número como 84.7, entonces estaría diciendo los vectores u y v no son paralelos ni ortogonales, ¿verdad? Esa sería la respuesta en esos casos, y entonces ahí terminamos con esto de el ángulo entre los vectores. Recordarles, ¿verdad? Mañana de la pruebita, y les voy a asignar unos ejercicios de tarea de esto para que practiquen, pero no para mañana, sino para el día miércoles, ¿verdad? Para que puedan tener más tiempo. No sé si tienen alguna consulta. ¿Sí? yo lo hice con la calculadora y me dio 90. ¿Le dio 90? Sí. Ah, bueno, entonces permítame porque voy a tener que verificar. Entonces, coseno inverso de 0 entre la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 20. Dice acá que el resultado es correcto, es 90, dice. Ahorita lo verifiqué. Muchas gracias ahí por evitó que me quedara aquí con un error. Así es. Entonces la respuesta es 90 grados. Usted lo puede dejar así en forma de 90, o para ir más con el teorema, 90 grados, recordémonos que es igual a pi medio, ¿verdad? Pi medios. Y eso significa entonces que si el ángulo entre los vectores es 90 grados, los vectores no son paralelos, sino que los vectores son ortogonales. Mire qué gran cambio, ¿verdad? El que ha tenido la respuesta. Bueno. Que no había puesto el coseno inverso. Ok. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Pero no hay problema, si aprendiendo estamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, los vectores u y v son ortogonales. Les asigno unos ejercicios, ¿verdad? Para el día miércoles, y no se les olvide mañana estar atentos a la pruebita que tendríamos a la hora de la clase a las 6 de la tarde, ¿verdad? Así que gracias por asistir una vez más y que tengan buen día, jóvenes. Igual, ingeniero, nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos, ingeniero. Feliz noche. Bueno, gracias. Igual para ustedes. Buenas noches.